Paz a vosotros, mis amados hermanos, cada una de las personas que escuchan este mensaje, en este grupo edificados en la palabra, que el Dios Todopoderoso siempre bendiga su casa, su familia y todas las actividades que cada uno realice. Este día maravilloso, cuando estamos meditando en este eslogan mensual, las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas, pecados de impureza sexual y religioso que van contra la verdadera adoración, este día nos vamos a ocupar de un tema enfocado a esa impureza religiosa, a esa situación de pensamiento con el cual estamos adorando al Dios Altísimo. Y, si estamos adorando, otra cosa también. El tema se titula idolatría. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y hoy tenemos como texto base Éxodos capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Y los textos base incluyen los primeros 2 mandamientos, versículo 3 al 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que también es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, versículo 4 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Bueno, esto es una advertencia muy fuerte, aparte de que tenemos que meditar que son 2 mandamientos básicos de los 10 mandamientos de la perfecta ley de nuestro Creador. Y es que la sociedad hoy en día está llena de ídolos. Y esos ídolos se han modernizado. Y la razón primordial de esta transformación es que la gente se ha olvidado de Dios. Han apartado a Dios a un lado como algo irrelevante. Alguien sin importancia que se puede relegar y buscar solo cuando se necesite. Y entonces ya no se está buscando a Dios con la actitud que debe de ser y con el pensamiento que realmente Él quiere que nosotros le adoremos. Y es que un ídolo es cualquier persona, lugar o cosa o incluso una idea que es colocada en el lugar de Dios o por encima de Él mismo. Es lo primero que tenemos como importante. El ídolo se define de acuerdo a nuestras prioridades. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Es necesidad o es prioridad? ¿Cómo usted lo está viendo? ¿Cómo estamos enfocados? Eso define también nuestra vida espiritual. Y hoy existen cantidad de ídolos. La sociedad está plagada de ídolos. Y, por ejemplo, la pereza, la avaricia, la codicia, la vanidad, el vestuario, la cosmética, la estética, el consumismo, los vicios, hablando de drogas, del alcohol, de cualquier otro tipo de vicio, la televisión, el teléfono, el internet, los videojuegos, la pornografía, los deportes, los juegos de azar, el horóscopo, la astrología, la glotonería. Bueno, una cantidad. Pero estos son ídolos que deben estar fuera del ambiente cristiano. Cosas que definimos con mucha facilidad. Y vamos a hablar un poquito del término de idolatría, porque eso se entiende como una devoción por algo o por alguien, y no por el Dios Todopoderoso. Pero también se entiende por idolatría ese temor al Dios Altísimo, pero acompañado de la adoración de otras cosas, cualquier otra cosa
que esté a la par o ahí en el camino de la adoración al Dios Todopoderoso también se entiende por idolatría. Por ejemplo, hacer imágenes de cualquier situación, circunstancia, lo que sea, de cual persona, animal, cosa, y considerarlo incluso sagrado o como un medio entre Dios y los hombres, porque la Biblia dice que solo Cristo es el único medio que Dios ha dejado. Pero comúnmente se cree que la idolatría se limita a inclinarse ante una situación de estas o una estatua de oro o rezarle a una baratija de madera y se asocia a cierto grupo religioso en particular. Y no, como nosotros no hacemos esas cosas, asumimos que no tenemos ídolos. Pero la Biblia habla directamente con usted, conmigo, con los que estamos preocupados por entenderla. Esa palabra nos está hablando a nosotros directamente, porque tristemente todavía seguimos cayendo en estas trampas. Y hay iglesias donde se nota, claro está, que están propagando la predicación del evangelio de la salud, de la riqueza, de la prosperidad, que están basados en esos ídolos de autoestima, que están buscando la tranquilidad del ser humano y que la comodidad de todos los asistentes porque quieren ganar membresía y quieren tener cantidad, pero sabemos que esto nunca será un sitio donde se encuentre felicidad, porque la felicidad no está centrada en nosotros mismos. Nuestros corazones y nuestras mentes deben estar centradas en el Dios Todopoderoso y en la acción de gracia de este Dios a través de su Hijo, quien es nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Pero así como la sociedad se ha modernizado, también los ídolos son modernos, están actualizados. Los de hoy se ven completamente diferentes a los ídolos del pasado. Y vamos a tratar de identificar algunas formas de idolatría que se pueden ver a diario entre los creyentes. Y que así como el pueblo antiguo, también a lo mejor estamos nosotros cayendo en situaciones en las que nos dejamos seducir por la astucia del enemigo, que fue lo que pasó en la antigüedad y que sigue pasando hoy en día, porque si no, Pablo no nos hubiese mandado ese mensaje que está en 2 de Corintios 11, del 3 y 4, donde dice que, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es importante que estemos reflexionando en esto. La serpiente sigue siendo astuta, sigue engañando y quiere extraviar a los que tienen sincera fidelidad a Cristo. No trata con cualquier persona, sino entre más deseos tenemos nosotros de servirle con toda entrega, entonces más encubierto puede ir el ídolo. Y habla de otro Jesús, otro evangelio y que se recibe otro espíritu. La pregunta es, ¿dónde se predica Jesús? ¿De dónde se habla del evangelio? ¿Dónde se menciona la acción del espíritu? Pues parece que la respuesta es más que obvia. En las iglesias. Es una cosa muy delicada, ¿no les parece? ¿Cómo vamos a identificar este grave problema? ¿Será que estamos envueltos nosotros también en circunstancias de idolatría? Pues creo que deberíamos de reflexionar a diario en esto. Y así como hoy vamos a ver algunos pequeños detalles, existen muchos. Y necesitamos hablar continuamente de este tema. Y necesitamos meditarlo siempre.
Y hoy vamos a empezar a decir que hay hombres que se han designado como pastores, que se vuelven ídolos de muchas personas. La gente deja a un lado la Biblia y sigue lo que dice su pastor. Es que el hermano dijo así, es que el pastor dijo así. Y no solo eso, estos predicadores quieren que se les venere y que se les respete más de lo debido. Y hay casos bíblicos donde la gente incluso se confundió. Cornelio, cuando vio a Pedro, se postró y adoró. Hechos 10, 25 y 26. Dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero hoy veamos la actitud de Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pero estos falsos pastores se sienten superiores a las ovejas. Ellos sienten que son la única forma de mediación entre Dios y los hombres. Se sienten la gran cosa. La pregunta es, ¿serán estos predicadores del verdadero Cristo? ¿Alguien que está lleno de egocentrismo? ¿No serán más bien personas que rinden culto al ego y también así enseñan a sus congregaciones? Hay muchas personas incluso que viajan a grandes distancias para ver a estos hombres. Quieren oír esas grandes conferencias de estos pastores, líderes que rápidamente se vuelven famosos. Y hay gente que incluso llora y hasta se desmaya en la presencia de estos disque hombres de Dios. Ahora bien, es cierto que debemos dar honra a nuestros líderes cristianos y eso no lo debemos olvidar, pero sin embargo existen límites que no se deben sobrepasar y como hijos de Dios debemos conocer cuáles son esos límites. Debemos entender que estos disque líderes, hombres de Dios, que observamos a muchos en la televisión o en esos grandes espectáculos, pero que son hombres comunes y corrientes, sujetos a tentaciones, muchos incluso viviendo en el pecado. Y no podemos caer en una situación en la que les vamos a atribuir méritos o dones que a lo mejor estamos viendo cosas que hacen y lo que pueden tener es el espíritu de Simón. Son Simones actuales, que ejerciendo algo que no viene de Dios, están engañando a las personas. Veamos el caso. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mire qué interesante. Veamos la opinión de la gente. Como decían, este es el gran poder de Dios. ¿No es lo mismo que se dice hoy en día? Ahí sí se siente el Espíritu Santo. Ahí sí acciona. Y es que solo allí puede accionar. Es que Dios está contenido en ese lugar nada más. ¿Será un Dios de 4 paredes? Es idolatría querer que Dios se muestre en un sitio nada más e incluso de forma mágica. Y todavía más cuando algunos usan el nombre de Cristo para ordenar. Y que si son ellos los que declaran, las cosas se harán, queriendo presentarse como únicos portadores de la acción de Dios. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, Dios trata con usted directamente. Dios le quiere bendecir. Dios le quiere cuidar. Y le quiere tener como la niña de sus ojos, como la paloma, como el águila, cuida sus polluelos, o incluso cualquiera, la gallina, sus pollitos. Como usted piensa, lo más mimado y consentido, así lo quiere tener Dios.
Y es cierto que Él tiene reglas establecidas para alcanzar bendiciones. Y una de ellas es no encerrarlo ni en personas, ni en lugares, ni en iglesias, ni en nada parecido. Porque Dios no es un Dios que se contiene en un determinado lugar o en una determinada acción. Es el Todopoderoso. Debemos aprender a creer en su misericordia, en su poder, en su amor y también obedecerle nosotros por amor, por lo que Él es, porque Él merece toda gloria, honra y alabanza, y eso es lo que Él quiere. Si la obediencia es la que trae todas esas bendiciones que estas personas están prometiéndole a la gente, ellos no lo pueden cumplir. Y no se logra, es pura apariencia la que allí tienen. Pero, si usted sigue a alguien que le dice que la Biblia, partes sí son válidas, partes no, o que si estudia mucho se va a volver loco cuando usted empieza a preguntar cosas que es que ellos ni entienden, o que no todo es para nuestro día sin entender lo que están diciendo, o que Dios solo quiere su corazón, no quiere más. Si usted le sigue escuchando, se pone en un riesgo mortal. Puede llevarle a la muerte espiritual, como aquel varón de Dios que fue enviado a dar un mensaje. Pero al hombre se le dijo que no comiera ni bebiera, ni siquiera se quedara a dormir en ningún sitio de aquel lugar donde iba a dar el mensaje. Pero no guardó la palabra que su Dios le había dicho, el mandamiento que Dios le había dado a él directamente, sino que como había otro profeta y éste le dijo que era profeta del Dios Altísimo, él se dejó engañar. Y ese engaño lo condenó a la muerte, porque eso se le había manifestado. También la Biblia dice que hoy en día, por la idolatría, viene la muerte. Y este caso de este hombre, de este varón de Dios, usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 13, si dedica un poquito de tiempo. Y nos hace entender que con Dios no se juega, que lo que Él dice, los suyos lo cumplen. Y eso no lo debemos olvidar ningún instante. El Dios Todopoderoso nos hace un llamado de atención a cada momento, en cada instante, todos los días. Necesitamos escucharle, pero escuchar sus verdades bíblicas, escuchar su palabra. Porque hoy en día incluso algunos ven un sitio, la iglesia, pero la iglesia la están viendo las 4 paredes, y esas 4 paredes lo están viendo como algo sagrado, o lo que ahí adentro está. Y no, el Dios Todopoderoso es tan grande que nosotros ni podemos comprender cómo es. Y si el Creador dice algo, eso no se debe cambiar al antojo. Como cuando Dios le dio al pueblo una cura por medio de una imagen. Pero ellos olvidaron quién es el que tiene el poder y el dominio, y empezaron a ver con un respeto especial la serpiente de bronce en el desierto. Serpiente que Dios mismo mandó a Moisés que hiciera. Si lo leemos en Números 21, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, quedaba sano. Pero el pueblo la idolatró y con ello se apartó del propósito por el cual se le había puesto la serpiente. Dios quería que vieran la forma de poder que Él tiene, no que vieran la serpiente como el medio en el que Dios accionaba. Segunda de Reyes 18:4 dice,
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. Mire, qué importante que veamos esos detalles, porque no tenemos que honrar, venerar, servir o postrarnos ante nada ni ante nadie, solo delante del Dios Altísimo. Y debemos entender que hay muchas formas de idolatría. O también en el caso de las personas que siguen esas grandes multitudes y que piensan que como son muchas los que llegan a esas agrupaciones, ahí está Dios. Es que así se manifiesta el Dios Todopoderoso, contenido en esos grandes grupos. Lo mismo pasó en la antigüedad. Tenemos el ejemplo de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, usted puede leer del 17 en adelante. Sí, Acab le dice a Elías que está turbando a Israel, pero la turbación que sentía es que era el único que andaba predicando la verdad. De ahí todos los demás están predicando mentira. Y Elías le dice a Acab que le reúna a todo Israel en el monte Carmelo, y también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, 850 profetas en total. Y eran profetas que comían a la mesa de Jezabel. Y Elías les propone un reto para probar cuál Dios era real, porque todo el mundo estaba creyendo en la multitud. Claro, de esquina en esquina había un predicador de mentira y Elías estaba solo. Y entonces Elías le dice que hagan un sacrificio, un holocausto, pero que no le tienen que poner fuego directo, sino que el Dios real va a encender el holocausto que para él sea agradable. Y aquellos que eran profetas de mentira, dice que se cortaban la piel con cuchillos y que chorreaban sangre sobre ellos. Pero que pasó el tiempo y ellos gritando frenéticamente ofrecían todo aquel sacrificio para que Dios, el Dios que ellos tenían, les escuchara, pero no había voz, no había respuesta. Incluso Elías se burlaba de lo que ellos estaban haciendo. Y cuando ya se acercaba la hora del sacrificio, Elías llamó a todo el pueblo y empezó, dice, a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado, descuidado. No le habían prestado la atención debida. Incluso mandó echarle agua. Por 3 ocasiones hicieron una zanja alrededor y le echaron mucha agua. Porque claro, una leña mojada no se enciende con facilidad. Y cuando llegó el momento de ofrecer el holocausto, Elías hace una oración pequeña pero certera. Y le pide al Dios Altísimo que responda porque Él es el Dios real. Y que es el único que puede volver los corazones de aquellos hombres y mujeres ante la verdad. Y entonces cayó fuego del cielo, fuego de Jehová, y consumió el holocausto. La leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Y dice el versículo 39 que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo estamos esperando ver una acción igual? ¿O realmente queremos creer por gracia, sin ver nada? ¿O necesitamos manifestaciones claras? Porque así como Cristo a nosotros nos ha salvado por gracia, también quiere que nosotros creamos de la misma manera. Porque Él lo dice, para nosotros ya es una verdad y así la debemos creer. Y así como Elías hizo un llamado de atención a aquel pueblo, también se nos hace a nosotros hoy en día. Ahí mismo en el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pues hoy en día nos dice lo mismo. Si el Dios Todopoderoso, ese que dejó una Biblia escrita, ese que es el mismo en el pasado, en el presente, en el futuro, es su Dios, sígale con la Biblia, sígale con la verdad, pídale que sea su Hijo el que se manifieste en su vida y déjese guiar por esa palabra que él dejó escrita, que no la dejó de por gusto, ni la dejó hecha a pedazos, ni dejó un pedacito sí y un pedacito no. Ahí está la palabra completa. Pero si usted cree que esto no es, siga su pensamiento. Así de claro. Pero después no ande diciendo que en el nombre de Jesús, o que el poder del Dios Todopoderoso. Parece que hoy en día también nos quedamos sin palabras. Este doble pensamiento persiste generando idolatría. Y usando el nombre de Cristo, esta idolatría engaña a aquellos que se descuidan de la palabra bíblica y que siguen cualquier cosa, cosas que no ha mandado nuestro Creador. Por eso necesitamos que sea la Biblia, que sean sus mandamientos, que sea su Espíritu el que nos dirija. Si no tenemos profecía, el pueblo nos perdemos. Necesitamos todo lo que esté escrito en ese tomo santo. Y empecemos a verlo como la verdad que necesitamos vivir. Porque el peligro es tan grave. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Dice lo siguiente: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Y adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Mire cómo son las cosas. Aquí no dice que adoraron cosas apartadas de lo que se ve hoy en día. El ejército de los cielos. Ángeles, querubines, serafines, aparentemente buenos, y que no estoy diciendo que sean malos, sino que adorarles no se puede porque son creación. Romanos en su capítulo 1 nos hace una advertencia clara, versículo 20, algo ahí en adelante, del 20 en adelante, usted léalo. Porque no podemos adorar lo creado, sino al Creador. Y sigue diciendo aquí, en Segunda de Reyes 17, versículo 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Esto realmente enoja al Dios Altísimo. Y el 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahí mismo, en los versículos 32 hasta el 41, nos sigue haciendo advertencia. Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Mire, temen a Jehová, dice aquí, pero también tienen honra a otros dioses, y hasta hoy se hace así. Sigue diciendo, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escritos, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos.
Y aquí es el detalle, y en el versículo 40 viene la advertencia. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Mire qué peligro tan fuerte. Temieron a Jehová aquellas gentes, pero al mismo tiempo también sirvieron a sus ídolos, a cualquier otra cosa. Es un peligro fuerte, muy peligroso. Pero como es una costumbre que se trae de generación en generación y tiene apariencia de piedad, entonces ya está habituado el ser humano, el cristiano moderno. Y Pablo nos hace una advertencia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Usted puede leer desde el versículo 1. Nos habla de que estos días son tiempos peligrosos, porque hay hombres que se aman ellos mismos, que buscan tener dinero, llenarse de soberbia, que blasfeman el nombre de Dios, que son desobedientes, impíos, que no tienen ese afecto natural que Dios ha puesto en el cristiano, sino que más bien calumnian. Tienen interpretaciones bíblicas personales, y a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno lo aborrecen, y así traicionan ese nombre de Cristo, que aman los deleites más que a Dios. Y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. ¿Por qué negarán la eficacia de ellas? Porque niegan la transformación real de un Cristo que cuando esté en nuestra vida nos da una nueva vida y nos hace ser diferentes. Y estos predicadores usan la Biblia, pero no llegan a tener el conocimiento de lo que de verdad es malo. Allí mismo el versículo 7 dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque no hay espíritu de verdad en ellos, porque no sienten ese anhelo de servir de corazón, y toda la obediencia la sienten una carga. Pero como tienen apariencia de piedad, el cristiano se siente tranquilo aún adorando ídolos, con esas falsas enseñanzas. Y estos enseñadores son permisivos para que las personas se sientan tranquilos, cómodos, adorando el orgullo, deseos humanos, las apariencias. Aparentan ser cristianos. Realmente es peligroso. Yo creo que no terminaríamos viendo ejemplos bíblicos. Roboam tuvo adoración más a sus amigos. Se siguió el consejo de ellos antes que el consejo de los ancianos y se alejó de la misericordia, la bondad y el amor. Primera de Reyes 12, usted lo puede leer. O es el caso de Saúl. Hizo caso más a su orgullo, a su soberbia. Se dejó dominar por el enemigo. O Sansón, que seguir su propia voluntad y seguir el consejo de su esposa lo llevó a la destrucción. O el caso de Lot, que por el vicio que él tenía, se dejó emborrachar por sus hijas y llegó a ser padre de una descendencia maldita, con maldición hasta hoy en día. O el caso de Jeroboam, que por quererse mantener en el poder y por hacer honor a su propia persona como jefe de Estado, construye otro templo igual al que Dios había mandado, pero sin bendición porque Dios no lo había dicho, para querer tener a su pueblo, al pueblo a su servicio. O también el caso de Ananías y de Zafira, que por amor al dinero, al vender sus posesiones, quisieron olvidar el pacto que habían hecho con el Creador y quisieron hacer las cosas a su antojo. Y hoy en día lo que se da mucho es el culto a los seres humanos. Vale más cómo te ves, cómo te sientes, que lo que realmente eres y cómo te puedes presentar delante del Dios Todopoderoso. Ya no importa cómo ofreces culto,
sino que ya es el ser humano el centro de todo. Pero no debe ser así. El Dios Todopoderoso es el único que merece gloria, honra y alabanza. Y debemos aprender a dejar de adorar esas enseñanzas de Jezabel. Todo esto que hemos hablado no viene más que de la raíz de Jezabel. Ella hacía referencia a su belleza, a su inteligencia, a su tranquilidad, a su comodidad y seguía su propio razonamiento. Ese pensamiento que hoy en día se llama antropocéntrico, que deja a Dios en el segundo plano. Apocalipsis nos hace un llamado, otro llamado fuerte, muy fuerte. Capítulo 2, versículo 20 en adelante. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y me detengo un poquito aquí porque sí, corazones transformados, diferentes, distintos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras esa mujer Jezabel que se dice profeta? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dejemos ya de seguir a Jezabel. Y nos dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos la palabra escrita. Tenemos a Jesús que ha muerto en esa cruz por nuestros pecados. Tenemos la promesa de esa venida. Tenemos esperanza. Y buscamos lo que a Dios le agrada. Si eso es lo que estamos viviendo, sigámoslo, pero sigámoslo en verdad. Busquemos dentro de nosotros cada detalle que está haciendo de tropiezo. Y pongámoslo delante del Dios Todopoderoso en ayuno y oración y tengamos cuidado porque Cristo ya viene, el tiempo se acaba. Necesitamos buscar tener una fidelidad sincera, pero también acompañarla de verdad bíblica y para obedecer esa palabra así como Dios lo ha dicho, sin arreglos, sin interpretaciones y mucho menos opiniones humanas, sino real y verdadera. Porque la consecuencia es muerte espiritual. Ser idólatra significa que no nos importa lo más hermoso, lo más especial, lo más importante para nuestras vidas, que es nuestra relación con Dios. Y ese regalo que por gracia Cristo nos dio, que es nuestra salvación. Apreciémosla, cuidémosla, como debe de ser. La voluntad de Dios es que vengamos delante de Él y le sirvamos en verdad y nos arrepintamos de todo y Él nos perdonará. Que lo sigamos. Deuteronomio 5:29 dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Pues Jesús lo responde. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y con toda tu alma. Cuando amamos a nuestro Dios de esa manera, no tenemos desvío por ningún lado y la idolatría no cabe en nosotros. Dejémonos guiar por el Dios Altísimo. Dejemos que sea Él el que accione. Tengamos cuidado en todo. Y apartemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos de cualquier otra cosa
que desvíe nuestro tiempo, que desvíe nuestra gloria, nuestra honra, nuestra alabanza, entregada al Dios Altísimo, que solo es para Él, que solo Él las merece y nadie más. Vengamos en oración, mis amados hermanos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra, gracias por tus mensajes, gracias por todo lo que tú haces. Delante de ti venimos diciéndote que perdones todos los errores cometidos, perdona nuestra idolatría, perdónanos todas las veces en las que nos hemos desviado. Y guíanos siempre y transforma nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser siempre crecientes en esa edificación que tú nos quieres dar. Quita todo lo malo, mi Dios. Quita todo el tropiezo y abre nuestros ojos, mi Dios, para que tengamos esa visión espiritual de poder identificar todos los detalles y así cada vez te ofrezcamos un culto más lleno de honra, más lleno de gloria para ti y así te podamos glorificar como tú te lo mereces. Porque tú eres el dueño, mi Dios, de todo, el hacedor de todas las cosas y el único que merece que podamos amarle con toda verdad y con toda entrega. Por eso, mi Dios, venimos confiadamente depositándonos en tus manos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.